¿Qué tal, queridos amigos? Por más que hago, no me salen los números. No me salen los números porque sencillamente resultan absurdos. La aprobación del presidente en 70%. Esto quiere decir que vamos a suponer que los menores de 18 años son 30 millones aproximadamente de mexicanos. Y si son 130, todos los mexicanos, 130 millones, esto significa que entre los mayores de 18 años, que seríamos 100 millones de mexicanos, el 70% aprueba presidente. Esto quiere decir 70 millones de mexicanos, el doble de los votos que obtuvo en 2018. Es absurdo. Y es absurdo también pensar que un partido que está moralmente derrotado pueda erigirse como triunfador el próximo domingo. Ya falta muy poco. Ya no podemos hablar de las elecciones, no debemos hacerlo. Hay que lo que llaman la veda electoral. Pero es que no me cuadran los números. Y los números me ponen de mal humor. No porque no haya estudiado matemáticas, que creo que eso no lo hizo el señor López Obrador, sino sencillamente porque tenemos que hacer cuentas y darnos perfectamente bien a la tarea de tratar de explicar aquello que no resulta suficientemente claro. En México se ha hecho demagogia con los pobres desde que yo tengo uso de razón. Siempre todos los gobiernos hablan de la necesidad de sacar de la miseria a los estratos más paupérrimos del país. Y desde entonces sigo viendo a mujeres que llevan leña sobre los hombros con un trapo en la cara para cargar las leñas. He visto hombres en situación paupérrima. He visto familias enteras en situaciones increíbles. Yo recuerdo que alguna vez pasé por un pueblo cercano a donde yo vivía, en un campo de golf, cerca de un campo de golf, pero en una zona bien, en una casa pequeña pero muy agradable. Y a 3 kilómetros de allí me encontré e hice un reportaje sobre ello, a una familia en la que 2 de sus hijos se arrastraban por el suelo porque la anemia era tan brutal que no podían siquiera ponerse de pie. Este es el México que no queremos ver, que no queremos observar. El México al que parecen condenados los más necesitados, los que menos oportunidades de empleo han tenido, aquellos que por desgracia al levantarse no tienen seguro qué van a comer, aquellos que llegan a sus casas por las noches y no tienen nada que ofrecerle a sus familias. Todos ellos han sido tremendamente castigados en este gobierno que se dijo que era para los pobres. Y sin embargo, de allí viene el apoyo importante todavía, millonario, diríamos, aunque parezca una contradicción entre la pobreza y lo millonario de la propuesta presidencial de gobernar para los pobres, cuando no es así. Fíjense, el gobierno presume de que el principal ingreso desde el exterior viene ya no del petróleo, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya no de la explotación de las minas, porque ya casi las han saqueado todas, sino de las remesas que envían los mexicanos desde el exterior, la mayor parte de ellos indocumentados. Remesas que en dólares suman hasta el mes de abril 14,000 millones de dólares. Probablemente ya lleguemos a 18,000, 19,000 millones de dólares tras el mes de mayo. Lo que antes era lo que se recaudaba en todo un año.
Antes, hace muy poco, no crean ustedes que me estoy remitiendo a las épocas de la posrevolución, no. Hace muy poco, en el sexenio anterior, 20,000 millones de dólares era lo que se recaudaba por remesas en todo el año. Y ahora en 5 meses ya se acerca la cifra a lo que antes era anual. Y esto lo presume el gobierno como si fuera verdaderamente algo que pudiera exaltarse el hecho de que haya más mexicanos que necesitan salir de sus fronteras, salir del país para tratar de buscar oportunidades de trabajo en situaciones lacerantes, hay que decirlo, porque les pagan menos que a quienes trabajan lo mismo, pero no son mexicanos. Y también son hacinados muchas veces en cuartuchos durante todo lo que ellos llaman la pizca. Por cierto, y hablando de cuestiones importantes también respecto a las elecciones, nada más menciono que este periodo de la pizca ya comenzó y por lo tanto hay muchas poblaciones del centro del país, sobre todo, digamos, Guanajuato, Michoacán, etcétera, en donde los pueblos, los pequeños pueblos, no tienen varones, porque todos están en la pizca recogiendo y haciendo labores agrícolas que hacen que se abarate los productos norteamericanos y que además puedan obtener algunos remanentes que envían a sus familiares depauperados por la permanente crisis. Esto no es para presumir, presidente. Si aumentan las remesas es porque está aumentando igualmente la pobreza. Y usted juró combatir la pobreza. Así que no puede presumir por el hecho de que las remesas aumenten, porque esto es el síntoma, el signo evidente de que en México hay más necesidades ingentes y hay más familias que requieren que algunos de sus miembros salgan al exterior a buscar los ingresos que no pueden captar en su patria. Lamentable, doloroso, pero cierto. Pero además, los varones que se van dejan a sus esposas sus credenciales de elector, para que con ellas puedan mercadear de algún modo el sufragio. Esto es, entregando las credenciales de elector para que allá en los pueblos alejados de las zonas urbanas puedan modificar la voluntad del colectivo, comprando descaradamente los votos. Así se hizo en Guanajuato en 2006, yo lo atestigué. Así se ha seguido haciendo en las elecciones posteriores, sin que el Instituto Nacional Electoral haya detectado esta anomalía gravísima que se da cuando, sin estar presentes, los hombres que están en los Estados Unidos votan a través de las credenciales de electores que dejan a sus mujeres a cambio de que reciban algunos pesos. Si les digo cuánto, no lo van a creer. 150, 300 pesos, que para muchos de nosotros no equivalen más que a tomarnos unos refrescos con los amigos, pero que para las familias del campo mexicano representan pues nada menos que la subsistencia durante una semana o 15 días. Así de dramático es el panorama y la perspectiva de un país que se está empobreciendo a ritmo escalofriante, mientras vemos pasar la historia y vemos y observamos cómo un gobierno que dijo que iba a ser para los pobres, simple y sencillamente se lava las manos ante las terribles condiciones en las que opera la mayor parte de la masa productiva de nuestro país, la que debiera ser masa productiva de nuestro país y que se tiene que ir al exterior en busca de esos dólares que luego mandan como remesas, aunque los que se quedan allá
tengan que hacer grandes sacrificios para sobrevivir en la indigencia prácticamente. Sí, ya sé que algunos logran comprar alguna camioneta con la que presumen el haber estado fuera de México. Una camioneta que es el bien más preciado que obtienen y que a lo mejor les alcanza también para comprarse algún aparatito de televisión y traerlo como regalo cuando vienen en esta operación paisano que se ha vuelto rutinaria, pero que desgraciadamente es también producto de la pobreza que en México crece paulatinamente por todos los rincones del país. Esta pobreza que no puede de ningún modo validar a un gobierno que los ha entrampado. Las cuatro cruces de la cuarta transformación nos han entrampado, nos han asfixiado. Dirán que es herencia de los regímenes anteriores y probablemente tengan razón, pero caramba, en este gobierno que se dijo que era para los pobres, las demandas sociales han sido aplastadas y en cambio, se presume por las remesas que los depauperados que no alcanzan a buscar dónde trabajar en México envían a sus familiares desde el exterior. Y esto lo presume el gobierno como si fuera un beneficio que aporta el mismo gobierno. Nada más falso, nada más ruin, nada más alejado de la realidad. México sigue siendo un botín para los grandes millonarios. Por eso el contraste entre los grandes millonarios que atesoran miles de millones de dólares y que explotan a sus trabajadores y la mayor parte de los mexicanos que no tienen siquiera para comer el día de hoy y que seguramente buscarán la manera de hacer atractivo este fin de semana que viene, buscando la forma de que algunos les compren su voto. Pero repito, agarren el dinero, tómenlo, no es robar, se los están obsequiando, pero luego voten de acuerdo con sus conciencias. Hay que votar. Y esto sí me lo permite la veda electoral, el pedirles que voten con la conciencia bien tranquila y buscando el bienestar de todo México. Lo siento, no me van a callar. Y hoy lo digo con tristeza porque veo la insensibilidad con la que actúa el gobierno de López Obrador. Con cero cobardía.